Bueno, primer tema se titula automatismos y domótica, generalidades, ¿vale? Es decir, terminología, como en todos los campos de la tecnología, o bueno, en general en cualquier campo profesional, ¿no? En la vida tenemos una serie de palabras que son específicas o que se comparten en otros campos, pero que no son del lenguaje general, que tenemos que conocer para poder enterarnos de qué nos están hablando. En automatización, pues también hay una terminología propia. Bueno, vamos a empezar con esa terminología. Lo primero de todo, la palabra automatismos o automatizados aparece en el módulo, ¿no? En el título. La pregunta sería, ¿qué es un automatismo? La primera pregunta que nos podemos plantear. Automatismo, en principio, es cualquier máquina o instalación que puede funcionar de manera autónoma sin intervención humana o con una... Vale. Esa definición es muy amplia. Es decir, que un cajero automático es un automatismo. Nosotros no vamos a estudiar aquí, no vamos a ver cómo es un cajero automático, que básicamente es un ordenador hoy en día. Pero es un automatismo. Al final, atiende a un cliente en un banco, le dispensa un dinero, le permite hacer un ingreso, le permite hacer operaciones bancarias sin intervención, en este caso del empleado de banca que tenemos ahí. Vale, esa es un poco la idea. Un automatismo también puede ser el portón que tenéis en el garaje, es un automatismo. Yo le doy a la llave, le doy al mando a distancia, el portón se abre, nada más. La única intervención que tiene el usuario es activar la apertura del portón. Eso también hace un ciclo de funcionamiento de manera completamente autónoma. Eso también es un automatismo. Una línea de producción industrial, por ejemplo, donde estamos embotellando leche o embotellando lo que queráis, también es una instalación automatizada, es un automatismo. Alimentamos la máquina con la leche o lo que queramos embotellar. La leche lo que queramos embotellar, por otra las botellas, por otra los corchos, los tapones, las etiquetas, no sé, todos los materiales que vayan ahí se están alimentando por diferentes partes del proceso de la máquina. La máquina autónomamente va llevando las botellas por una línea, las rellena, luego les pone la etiqueta, les pone el tapón o el corcho, lo que lleven, incluso pues las puede meter en una caja y cerrar la caja y salir por la línea final, por el punto final de esa línea de producción, la caja con ellas dentro ya completamente etiquetadas, empaquetadas, con su fecha de caducidad, con todo puesto. ¿Vale? Es un automatismo ya mucho más sofisticado que el portón del garaje, pero un automatismo también, al fin y al cabo. ¿Vale? Pueden ser de muchos tipos. Tecnológicamente, tenéis ahí la clasificación, que está marcado con rojo. Yo por los apuntes, cuando los ponga, a ver cosas marcadas ahí que suelo preguntar con frecuencia, ¿vale? Son pistas de cada examen. Desde el punto de vista tecnológico, la tecnología pueden ser también de muy diferentes, pues, utilizan muy diferentes tecnologías, pueden ser mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos. Ejemplos de cada uno. Los mecánicos, un reloj de los antiguos, de los tradicionales, que no tenían pilas ni tenía nada, que les dábamos cuerda, eso es un automatismo mecánico, 100% mecánico. Engranajes, un resorte que le confiere esa energía que hace que el reloj se siga moviendo. Cuando le doy cuerda, lo que hago es tensar ese resorte para que luego vaya empujando los engranajes, para que se muevan, ¿vale? Durante un tiempo, hasta que se despliegue completamente el resorte. Son normalmente resortes en espiral y ya el reloj se para, ¿vale? Luego hay relojes también de esos tradicionales que se mueven con el propio movimiento de la muñeca, le doy la energía suficiente para que se mantenga funcionando. Es un automatismo puramente mecánico. Que es el regulador centrífugo de Watt, que era un regulador que llevan las máquinas, o llevaban tradicionalmente las máquinas de vapor y que permitía regular la velocidad. Era también de tipo puramente mecánico. Es este esquema que tenéis aquí, ¿vale? Cuando la máquina está girando, esas dos esferas metálicas
por la propia energía cinética van a subir, están sujetas con dos rótulas por la parte superior y la parte inferior. La rótula de arriba, el anillo de arriba es fijo y el de abajo se puede deslizar, ¿vale? Bueno, en este caso, tal como está dibujado, el que es móvil es el de arriba y el de abajo es fijo. Bueno, o al revés, da igual. El caso es que cuando por energía cinética la máquina va muy rápido, las esferas tienden a subir, tienden a irse hacia los lados, tienden a subir y lo que hace es accionar el regulador, ¿no? El cierre del paso del vapor a la máquina, con lo cual la máquina se ralentiza. Cuando está la máquina funcionando, llegamos ahí a un equilibrio dinámico en el que las esferas adquieren una determinada altura con un determinado paso de vapor, la velocidad de la máquina constante. ¿Vale? Eso es un automatismo de tipo mecánico muy conocido y muy tradicional. De hecho, el escudo del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales lleva esas esferas del regulador centrífugo de Watt en el escudo, ¿no? Como símbolo. Lleva eso, lleva un electroimán o un imán o algo así. Vale. Venga, neumáticos, aire comprimido. Si comprimimos el aire y lo dotamos de una energía cinética, eso canalizado por una instalación con una serie de válvulas y de componentes, se puede conseguir una máquina que funcione. Se utilizaba mucho, sobre todo en atmósferas donde teníamos riesgo de explosión. ¿Por qué? Porque la neumática no produce chispa y es completamente segura en un ambiente explosivo. Las minas, por ejemplo, antiguamente, cuando todavía la tecnología eléctrica no había desarrollado todas las instalaciones encapsuladas y demás, se hacían con neumática, porque evitábamos el riesgo de una explosión de gris y ese tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos los hidráulicos, que son unos automatismos muy parecidos, que utilizan el aire, ¿vale? Comprimido. El aire comprimido tiene una virtud que es el mismo problema, es virtud y problema, que es que el aire es compresible, ¿vale? Lo puedo comprimir para dotarlo de energía y me sirve para mover cosas, pero como es compresible, tiene un límite de fuerza que los cilindros pueden hacer. Llega un momento donde si intento empujar algo con aire comprimido, el cilindro no puede por fuerza, el cilindro se va a dar, porque el aire se puede comprimir siempre un poco más. Si utilizo el aceite como que comunique esa energía, pues voy a poder superar el aire comprimido. Me parece que llega sobre 3 toneladas de fuerza. A partir de 3 toneladas utilizo automatismos hidráulicos, ¿vale? Se aceite en un circuito cerrado, en una bomba recircular, sobre todo para mover tanto los neumáticos como los hidráulicos. Aunque los dos pueden formar automatismos 100% con esa tecnología de necesidad de otra. Eléctricos, que es en los que nos vamos a centrar nosotros, tradicionalmente cuando son eléctricos puros son con relés, contactores, ¿vale? Temporizadores de tipo electromecánico. Y hoy en día los eléctricos siempre mezclados con los electrónicos, con los basados en PLCs, en autómatas programables, la parte de mando, donde yo tomo las decisiones y digo cómo tiene que funcionar, lo realizo con un electrónico. Cuando es un automatismo electrónico, o puede ser programable, ¿no? Normalmente los que nosotros vamos a ver son programables, son adaptables a cualquier instalación. Tenemos un dispositivo genérico y según cómo lo conecte y cómo lo programe, pues me sirve para automatizar un montón de cosas distintas. Los hay que son también específicos, ¿no? Por ejemplo, en el porcentaje, si yo quiero automatizarlo, lo que se suele hacer es comprar una placa electrónica que está determinado dentro, con los periféricos necesarios para controlar el motor y conectar la célula fotoeléctrica de seguridad y lo que tenga el portón, el accionamiento y ya está. Que se me estropea, quito la placa y pongo otra que hace exactamente lo mismo. Como todos funcionan igual, es muy fácil de producir a gran escala esas placas a precios ridículos. ¿Vale? Y luego, en instalaciones industriales, pueden utilizar automatas de uso general que son muy adaptables. Y hago una placa específica para línea de producción que se hace igualmente. En el momento en el que quiero cambiar algo de la línea de producción, tengo que cambiar la placa, tengo un problema. Mientras si utilizo un dispositivo genérico como un PLC, puedo hacerlo con facilidad, porque puedo aumentar entradas, salidas, puedo cambiar el programa tantas veces como quiera, ¿vale? Puedo comunicarlo además
con un montón de protocolos distintos. Se adaptan normalmente los autómatas a nuevos protocolos de comunicación que salgan con facilidad. Bueno, todo eso es el campo de los automatismos. Nosotros nos vamos a mover sobre todo en los eléctricos y electrónicos. Y en segundo, en el módulo de segundo, veréis también los neumáticos, ¿vale? Los mecánicos puramente mecánicos y los hidráulicos en el ciclo este no se tocan, pero el resto sí que los vamos a ver, ¿vale? Sobre todo en los neumáticos nos centraremos en electroneumática, en cómo controlar la neumática con los autómatas y demás, o utilizar la neumática, podríamos decir, como accionamiento, ¿no? Más que otra cosa. Y ahí tenéis ejemplos en las figuras de diferentes tipos de componentes, ¿no? De cada tecnología. Vale, eso sería un contactor neumático. Un contactor es un dispositivo que utilizamos para conectar sobre todo motores. En general, cualquier tipo de carga eléctrica que absorba mucha corriente, la conectamos y desconectamos con un contactor. Ese sería un ejemplo de un contactor neumático. Es decir, mediante un circuito neumático actúo en un circuito eléctrico, en este caso del motor. Ahí tenéis dos componentes de tipo hidráulico, ¿vale? Tanto la neumática como la hidráulica son componentes mecánicos que pueden tener una serie de posiciones. Las posiciones que tienen van a ir dando paso del aceite o del aire a otras válvulas, otros componentes, a cilindros. La pinta que tendrían, ¿no? Y la simbología que utilizamos. Eso pues ya se parece más a las cosas que nosotros vamos a hacer. Este sería un automatismo de tipo eléctrico. Ahí aparecen un par de contactores con un par de protecciones térmicas. Aquí un par de relés, algo que será de la parte de control. Protecciones aquí arriba, un diferencial. Dos magnetotérmicos trifásicos. Vale, y luego una tapa. Se ve la parte de atrás, pues que habrá ahí pulsadores, alguna señalización. Ese tipo de instalaciones son las que vamos a trabajar en la primera mitad del curso, ¿vale? Los cuadros eléctricos de automatización. Eso sería un PLC abierto, ¿no? Como es por dentro, tecnología electrónica, pero que nosotros podemos programar para controlar, pues, instalaciones eléctricas, lo que queramos. Domótica también se utiliza ese tipo de componentes, mucho para controlar. Vale, aquí os cuento a continuación que automatización ha habido desde los primeros tiempos del hombre, porque el hombre siempre intentó trabajar lo menos posible, ¿vale? Es de vida, intentamos hacer el menor trabajo posible. Haciendo el menor trabajo posible, conseguimos los objetivos que tiene la automatización, ¿vale? Cuando la revolución industrial empezó ya por el siglo XVII-XVIII, se redujo la mano de obra un montón en muchas industrias. Las industrias que empezaban a automatizarse por la época, por los telares en el Reino Unido, fueron los primeros que empezaron a hacer automatización o aplicar automatización. Hubo hasta movimientos sindicales, podríamos decir, que se dedicaban a romper las máquinas. En los luditas, que se dedicaban a romperlas directamente. Identificaban que la máquina les iba a quitar su trabajo y directamente se dedicaban, cuando venían con un telar de esos automatizado, a romperlo, a destrozarlo. Hasta eso llegó. Esos miedos siguen hoy en día. El miedo a las máquinas y a la automatización está siempre presente. ¿Qué pasó en aquella época? Bueno, pues que la industria en ese caso la industria del Reino Unido y otras industrias se beneficiaron de eso un montón. Aumentó la productividad. Consecuencia de ese aumento de productividad, de aumentar las ganancias, pues mejoraron también, trabajaban un montón. El hombre pasa de hacer trabajos muy básicos, muy precarios muchas veces a nivel físico, muy exigentes, a hacer trabajos mucho más cómodos, de supervisión, de complemento en el proceso productivo del automatismo. Hoy en día, una fábrica que esté automatizada, con un nivel alto de automatización, los operarios hacen muchas los productos que necesitan, supervisan que el proceso vaya bien, supervisan la máquina,
Si algo se atasca en un momento, pues desatascan o paran, o estar de poco de ayuda, ¿no? Por si hay cualquier tipo de problema. Y luego, las calidades, de que los productos que salgan del proceso cumplan con los estándares de calidad. Todo ese tipo de cosas es la que se hacen hoy en un proceso industrial, pero realmente todo el trabajo duro lo hace la máquina. Vale. Y os comenta, bueno, en otras épocas, en la prehistoria, por ejemplo, uno de los primeros automatismos que se habla es la antigua de manera automática. Lo tenían un poco para impresionar. Con un sistema de vapor, tenían como una especie de caldera y con un sistema de vapor y de poleas conseguían que las puertas se abriesen solas. Era una manera fácil de impresionar al que iba al templo, te dejaban ya flipado. Imaginaros, hoy en día que entres que se te abra la puerta sola, no es que no impresione, sino que es algo habitual, pero en aquella época, pues, es de entender que la gente alucinaría bastante con eso, ¿no? Ya les ponía situación, lo que te cuenten ya, después de ver ese espectáculo, pues ya te lo vas a creer, ¿no? Estás preparado para cualquier tipo de fenómeno. Bueno, es lo que os cuenta por ahí. Hoy en día, pues ya estamos todos acostumbrados, estamos ya en la época de la industria 4.0 que llaman, ¿no? En cuanto a automatización, que ya es un paso más a lo que teníamos tradicionalmente, que es la conexión, la interconexión de todas las instalaciones, el poder poner las instalaciones de manera completamente remota, recibir información en tiempo real de qué se está produciendo, cuántas unidades, el beneficio que estamos creando, el control total, ¿no? La industria total, la industria 4.0. Hoy en día es a lo que vamos. No sin problemas, porque presenta ciertos problemas de seguridad que se van solventando según aparecen, ¿no? El tener una instalación interconectada está muy bien, pero es un problema porque si tú entras a la instalación remotamente va a entrar cualquiera. No sé si hay alguien aquí que venga del mundo de la informática, pero yo por lo que me han contado y por lo que he visto y conozco gente que está en el mundo de la informática, es que todo lo que sea programable tú vas a poder entrar, sí o sí. Como lo conectes a una red, por mucha seguridad que tengas, siempre hay alguna forma de poder entrar. Y en las instalaciones industriales pasa lo mismo. ¿Vale? Pasa lo mismo. Una central nuclear, quiero pensar que hasta cierto punto lo que está parte de control duro de la central no está conectado a nada, o no debería de estar conectado a nada. ¿Vale? Porque podríamos tener un problema. Quien dice una nuclear dice una térmica. Una térmica, si está conectada, se puede hacer reventar también muy fácilmente, ¿eh? No, hombre, el reventón no tiene consecuencias como una nuclear, pero puedes liar una buena. ¿Por qué automatizamos? ¿Cuáles son los objetivos? Reducir mano de obra, ya lo comentamos, ¿no? Evidente, si vamos a descargar al operario la parte humana de tareas, pues reducimos la mano de obra, lógicamente. Ahí habla de la mano de obra como entrada en un proceso productivo, ¿vale? Voy a tener menos mano de obra. Lo que pasa es que la mano de obra que voy a tener va a tener que ser más cualificada. ¿Vale? Va a reducir el número de personas, pero no necesariamente se va a reducir en gran cantidad, en la misma medida, la masa salarial o el dinero que tiene que pagar a esas personas la empresa. ¿Vale? Simplificar el trabajo, hacerlo mucho más sencillo, puesto que pasamos a labores de supervisión, labores accesorias en el proceso. Mayor eficiencia, se reducen los tiempos de producción muchísimo, las máquinas trabajan mucho más rápido, trabajan siempre de la misma manera, con lo cual también el siguiente punto, disminuir las piezas defectuosas, es bastante evidente y bastante claro. La calidad se beneficia mucho de la automatización. Las máquinas son capaces de producir piezas muy similares unas a otras. Parece una tontería, pero es que no hay dos productos nunca iguales. ¿Vale? En líneas de producción industriales, para nosotros son iguales los productos. 100% no hay dos productos iguales. Antiguamente, hoy en día, ¿no? Cuando un artesano hace dos piezas, un artesano navarrero te hace dos ceniceros a mano, no hace dos ceniceros iguales, seguro. Aunque intenten hacerlos iguales. Es lo mismo. Lo que pasa es que con la automatización la diferencia para nosotros va a ser irrelevante. Van a ser prácticamente idénticos. ¿Vale? La calidad se beneficia mucho de eso porque lo que pretende precisamente
es que todas las piezas, todo lo que produzco, mi producto sea todo el mismo, sea todo igual. Y la integración, que también es muy interesante, el poder controlar todo desde un único punto, ¿no? Y las empresas todas quieren poder hacer un control muy vertical, que desde, digamos, la parte de dirección de la empresa, poder tener acceso a todos los procesos que realizo allí y poder en un momento dado controlarlos o modificarlos. Bueno, pues lo conseguimos con la automatización. Gracias hoy en día, sobre todo a la conectividad de todos los equipos, pues se puede conseguir. Bueno, por lo tanto, mejoramos, nos dice, el proceso productivo, ¿no? Las consecuencias que tendríamos de ello pues sería mayor calidad, incremento de productividad, control de calidad más estrecho e integración con sistemas empresariales. Otro concepto que aparece aquí a continuación, pero realmente no tiene mucho que ver, son esos dos que tenéis ahí en el rectángulo, lo que es lazo abierto y lazo cerrado, por un lado. Y el tipo de señales que se emplean por otro lado son que están metidos ahí, pero que no tienen mucho que ver nada. ¿Qué significa el lazo abierto y el lazo cerrado? Eso es la manera en la que yo controlo un componente, ¿no? Dentro de una instalación automatizada. Puedo hacerlo de dos maneras. Lazo abierto. Lazo abierto sería cuando tenemos o no tenemos prácticamente ninguna automatización. Un ejemplo de lazo abierto que os pone luego, bueno, luego los apuntes os vuelven a comentar y lo comentemos. Un termostato, la calefacción está funcionando y cuando alcanza la temperatura del termostato, el propio termostato me corta. Si es una caldera de gas, le da una señal con un contacto eléctrico para que la caldera corte, porque ya alcance la temperatura. La casa, si es invierno, se volvería a enfriar otra vez y cuando llega a otra temperatura que tienen por debajo, normalmente se manejan con un margen de 2 grados. Si yo tengo me va a cortar la calefacción a 21 y me va a meter a 19, ¿vale? Tiene ese margen para que la calefacción no esté continuamente entrando y saliendo, sino que, como normalmente la temperatura tiene una inercia lenta, para que pase un tiempo entre conexión y conexión de la caldera y no cargármela en 2 días. Cuando son sistemas de tipo eléctrico por acumulador, funciona de manera muy parecida al tradicional. Eso sería un lazo abierto. ¿Por qué? Porque imagínate en esa vivienda, en invierno, estás en Navidad, y te juntas en te metes en el salón, tú sigues teniendo el termostato como lo tenías, y llega un momento que os estáis muriendo de calor. ¿Vale? Pues a lo mejor no estáis en el salón, estáis en otro sitio, en otra habitación. Tenéis un único termostato. En el salón hay una temperatura, pero donde tú estás, como estás con un montón de gente, la temperatura sube mucho más rápido. Eso es un lazo abierto. No tiene en cuenta la temperatura el sistema en ningún momento. ¿Vale? En ese caso no lo tiene porque tiene solamente en el salón. No lo tiene donde realmente estoy controlando la magnitud. ¿Vale? Un lazo abierto no mide la magnitud que quiero controlar, mientras que un lazo cerrado sí. Lazo cerrado, por ejemplo, es hoy en día como se controlan los ascensores. ¿Vale? El ascensor tiene un valor de frecuencia que controla el motor y está midiendo continuamente la velocidad de giro del motor. Hoy en día monte una persona, monte en el caso de un ascensor de un hospital, velocidad. Porque está regulando continuamente, el automatismo está midiendo la velocidad de salida del motor y la mantiene siempre constante, independientemente de la carga mecánica que tenga que soportar ese motor. Vale, eso es un lazo cerrado. Tengo en cuenta la magnitud que estoy controlando. En un lazo abierto no tengo en cuenta la magnitud que estoy controlando. Y luego señal analógica y digital. Aquí tenemos que acostumbrarnos a dos tipos de señales distintas. Una señal digital es aquella que puede tomar solo unos valores concretos. Por ejemplo, un ejemplo muy rudimentario, un interruptor. El interruptor puede tener solo dos posiciones, conectado o desconectado. Cuando está desconectado no deja pasar corriente, cuando está conectado deja pasar corriente a la lámpara. Eso sería una señal de tipo digital, muy rudimentaria, pero digital, dos estados diferentes o un número de estados concreto. Una señal digital puede tener más de 2 estados, pero tiene que ser siempre un número de estados finito. Una señal analógica. Normalmente son señales que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango.
¿vale? Cualquier valor dentro de un rango. Las más típicas que se utilizan en realidad son señales de tensión de 10 voltios, señales de corriente de 4 a 20 miliamperios. Suelen ser en tensión o en corriente. Con los reguladores de iluminación de los fluorescentes ya en desuso, tienen unos balastros electrónicos que llevan una señal de 0 a 10 voltios que se la puede dar con un sensor de luz y que lo que hacen es regular la iluminación del fluorescente en función de esa señal. De manera que, ¿vale? Esa señal puede tener un valor. Si 1 puede valer 5,7, lo que sea. ¿Vale? Eso es una señal analógica. Toma cualquier valor dentro de un rango, frente a una señal digital que solo toma valores determinados. Cuando entremos sobre todo en la parte de autómatas vamos a toparnos con esos dos tipos de señales. Hablaremos mucho de ellas. ¿Vale? Bueno, niveles de automatización. También vamos a verlo muy rápidamente. Terminología del término automático, automatizar, diferentes definiciones. ¿Vale? Con esto no os liéis mucho. La idea de todas al final es, en resumen, lo de hacer que algo funcione sin intervención humana. ¿Vale? Sí es interesante de ahí los dos últimos, planta y control. Planta es siempre lo que estoy controlando, la máquina, instalación o conjunto de máquinas que son objeto de automatización, eso lo llamamos planta. No hablamos de una planta industrial, pues va por ahí. Planta y control es el hecho de manipular esa planta, ¿no? Como su propia. Eso lo llamamos el control. Luego vamos a utilizar ese término también para los circuitos o los sistemas que me sirvan para manipular lo que dice ahí. ¿Vale? La parte de mando vamos a llamar también, el control lo llamaremos mando muchas veces, el mando de la instalación. Bueno, la automatización como todo tiene unos niveles, ¿vale? Puedo hacerlo en una serie de niveles, ¿de acuerdo? Que son desde el modo manual, funcionar en modo manual, que es sin automatización, ¿vale? A una automatización total, la integración total que llamáis. Podríamos decirlo a nivel de máquina. Una, por ejemplo, automatización elemental. Una máquina plegadora. Con dos pulsadores, el operario mete una chapa en la plegadora, da los dos botones y la plegadora baja, me pliega una chapa metálica y sube. En ese momento el operario suelta las manos, quita la chapa, vuelve a poner otra chapa, vuelve a apretar los pulsadores, los está manteniendo además apretados para que funcione, la plegadora baja, me pega la pieza, eso sería manual. ¿Qué hace realmente la máquina independientemente? Nada, solamente bajar y subir, plegando la pieza. Luego tengo lo que es automático o automático que realizan en la automática. Imaginar, por ejemplo, una máquina similar, pero que haga taladros, ¿no? El operario esa misma chapa y cierra el resguardo, aprieta el botón de marcha y bueno, baja un taladro, hace un taladro en una esquina, la propia máquina te gira la pieza, vuelve a hacer otro taladro en la nueva posición, la vuelve a girar otra vez y hace un tercer taladro. Y luego gira la pieza, la deja en la posición inicial y se acaba el ciclo. El operario abriría el resguardo, sacaría la pieza y volvería a meter otra pieza, cierra el resguardo y lo mismo, aprieta el botón y la máquina hace los tres taladros, la va girando, ¿vale? Esa máquina tendría a nivel de simplemente alimento una línea de producción, un cargador a lo mejor por gravedad donde voy a tener todas las chapas, esas chapas caen solas, una cinta transportadora las lleva, un primer proceso la hace plegar, ellos la lleva a otra parte donde la máquina hace los taladros, luego a lo mejor lo lleva a otra parte donde, no sé, la otra parte o le hacen un lijado, lo que sea, o un barnizado final, las taladradas, barnizadas o pintadas, lo que sea, en un proceso completo
con una serie de etapas que se hacen de manera completamente autónoma. Habría un operario para garantizar que el cargador de chapas tiene y vigilando el proceso por si la pieza se atasca o falla cualquiera de las etapas, le dará una seta de emergencia, liberarán la máquina, harán lo que sea y volverán luego a funcionar otra vez. Y luego tendría el último nivel, que sería la integración total, donde ya puedo tener comunicación entre diferentes o se paletizan, pues, donde yo paletizo esas piezas y además tendría a lo mejor pues una persona en la oficina supervisando desde un ordenador todo el proceso y viendo qué cantidad de piezas estoy paletizando, están saliendo, comunicando a lo mejor automáticamente con el transporte, dándole una orden de trabajo al transporte para que venga a buscar y a llevar a donde tenga que llevar ese tipo de chapas. Le pondrá todos unos códigos, ¿no?, que tendrán todos para poder trabajar dónde está el producto en todo momento. Nos vamos a ver nosotros en las dos tres primeras, manuales o elementales, tenemos mediciones parciales y alguna ya un poco más sofisticada, ¿no?, al final cuando estemos con el autómata y demás. Bueno, respecto a los automatismos eléctricos, también terminología, mando y fuerza. Vamos a hablar mucho de circuitos de mando, circuitos de fuerza. Circuitos de fuerza, los que llevan mucha corriente. De una manera muy coloquial, pero muy rápida de identificar. Lleva mucha cantidad de corriente, muchos amperios, de fuerza. Alimentan los actuadores principales si son de tipo eléctrico. Un motor, típica. En un momento dado, pues una batería de condensadores que me corrija el factor de potencia, también es un elemento de fuerza. Una serie de iluminaciones, cuando a nivel industrial, campo de la vivienda, distinguimos entre iluminación y fuerza, ¿no? Pero bueno, en un momento dado, no sé, unas lámparas que estén calentando un producto, ¿no? Estas lámparas que se utilizan para calentar, como las del Bernabéu, ¿no?, como las de los campos de fútbol, o bueno, las que otra gente utiliza para otro tipo de cultivos, ¿vale? En una instalación industrial sería fuerza, no lo consideraríamos iluminación porque la finalidad no es iluminar, ¿vale? Todo eso que va a llevar un montón de corriente son circuitos de fuerza. Y por otra parte, tenemos otro tipo de circuitos que son los de mando, son los que usamos para controlar los circuitos de fuerza. Cuando las lámparas tiene que arrancar corrientes muy pequeñas, miliamperios, algunos pocos amperios, tienen unos elementos de control que pueden ser eléctricos, pueden ser electrónicos, ¿vale? Tendremos en esos circuitos todo lo que son la pulsatería que utiliza el operario para dar órdenes a la máquina, luces, señalizaciones para recibir información, pantallas, todo eso sería parte del circuito de mando. ¿Vale? Un ascensor, por ejemplo, por entenderlo del todo. El motor que hace que el ascensor suba y baje, con su variador de frecuencia, todo eso es circuito de fuerza. Todos los sensores que tienen distribuidas las células fotoLED, en la cabina, todo eso sería mando. ¿Vale? Todos los botones y todos esos sensores van a ser corriente continua a pocos voltios, poca corriente además, mientras que el motor, pues si es un ascensor considerable, será un motor de varios caballos, incluso de potencia, de varios kilovatios. ¿Vale? Que llevará, por tanto, corriente en consecuencia alta. Venga, hablaremos mucho también de sistemas cableados y sistemas programados. ¿Vale? Esto sobre todo ya en los automatismos eléctricos. ¿Qué es un sistema cableado y qué es un sistema programado? Cableado, cuando la lógica de mando se consigue mediante conexiones eléctricas con cables físicas. Programado, cuando la lógica de mando la hacemos mediante un programa. Normalmente en el programa va a ser un tipo de electrónico, ¿vale? Normalmente una EEPROM, el circuito que carga ese programa, lo ejecuta y en función de eso va tomando decisiones. Vale. La tecnología programada
es hoy en día lo que se utiliza. Iba a decir en el 100% de los casos, bueno, en un porcentaje muy alto, no en el 100%, pero en la mayor parte de los casos. La tecnología cableada se sigue utilizando en pequeñas máquinas que son pequeñas que, bueno, lo puedes solucionar de manera tradicional bien. Cualquier otro tipo de máquina que quieras en su funcionamiento, es mucho más eficiente hacerlo con un programa y con un dispositivo programable en el circuito. Vas a ahorrar espacio, va a ser más económica, más fácil de mantener, va a ser más flexible, es decir, voy a poder hacer modificaciones futuras de manera mucho más fácil en una, ¿vale? Es más fácil en una programada que en una cableada, muchísimo más fácil. Normalmente los autómatas en el autómata tengo un sistema de LEDs que me avisan si las entradas me están dando señal o no me están dando señal. En una instalación cableada voy a tener que ir con un polímetro y voy a tener que empezar a hacer comprobaciones para ver si tengo o no tengo señal. En un autómata muchas de esas cosas son evidentes, las tengo a la vista, no tengo que buscar nada más. Vale, ahí os cita ventajas e inconvenientes, ya acabo de decir algunos. Suelen ser los que os pone aquí en los apuntes, pues lo contrario, ¿no? La cableada es poco flexible, os dice inconvenientes, identificación y reparación de averías es complejo, las funciones de control son difíciles de implementar, si voy a una máquina compleja lleva mucho cableado, por lo tanto muchas horas de trabajo, de mano de obra a la hora de cablearla. El espacio ocupado es grande. En sistemas programados, pues lo contrario, menor tiempo de elaboración de proyectos, posibilidad de realizar modificaciones de manera sencilla, poco espacio en el cuadro, por lo tanto, cuadros más pequeños, el coste de mano de obra en la ejecución y el mantenimiento de la instalación disminuye considerablemente. Es mucho más fácil de mantener una instalación programada que cableada. Una clasificación de tecnologías, que ya hablamos algo antes, pero ya de manera gráfica, ¿vale? Si clasificamos en cuanto a si la lógica es programada o cableada, tendríamos dentro de la lógica cableada la neumática y la hidráulica, cableada y en el sentido de que es mediante conexiones físicas, ¿eh? Lógicamente cables eléctricos, la neumática y la hidráulica no llevan tubos que llevan un fluido. Y luego en otro lado dentro de la cableada tendríamos la eléctrica y la electrónica. Electrónica entendiendo placas 100% concebidas para esa aplicación. Y luego dentro de la lógica programada podríamos tener tres opciones, o las principales son autómata programable con un procesador. Un procesador es construir una placa más o menos genérica y programar ese procesador. Hacer un programa y llevar a la planta específica que voy a hacer. Como un microcontrolador, ¿eh? Puede ser un microprocesador o un microcontrolador. Hoy en día pues están desarrollando bastante ese tipo de cosas. Andan por ahí muchas placas tipo Arduino o el SP32. Por ahí un montón de chips que hacen un montón de cosas, que tienen posibilidad de comunicación ya con Bluetooth, con Wi-Fi, con un montón de conexiones distintas. Y que se están empezando a utilizar a nivel industrial para cosas de estas, para controlar. Y luego tengo el control por computador, ¿vale? Un PC con una serie de tarjetas de entrada y salida y un programa de ordenador que me controla la instalación. Eso es un vivir bastante con las instalaciones grandes, ¿vale? Toda la parte de lo que es el control hoy en día se lleva por ordenador, suele ser control por computador y, lógicamente, comunicándose y trabajando junto con los PLCs, ¿vale? Pero bueno, lo que es la parte del control del centro de mando de la central, ordenadores con Windows, con todo el riesgo que ello conlleva. Hay una figura para daros una idea de cuando tengo un esquema cableado, cómo es, y cuando sustituyo ese esquema cableado por un autómata, qué pinta tiene, ¿no? En la izquierda tengo una serie de componentes con conexiones eléctricas entre sí, en la derecha unos dispositivos que llamamos de entrada, que son los pulsadores, los sensores, etcétera, y unos dispositivos de salida, que yo es lo que estoy controlando.
los contactores que me conectan los motores, válvulas, todo eso en las salidas. Lo de la derecha, la tecnología programada, tiene cableados por regla general muy sencillos. Y el key de la cuestión radica en cómo hago el programa. Mientras que en la técnica cableada no tengo programa, pero los cableados, según cómo lo realizo, pues yo consigo el funcionamiento y por tanto son complejos. Bueno, más terminología. ¿Qué tal vamos? Estoy pegando hoy una brasa considerable. Vale, esto os lo miráis y vais sacando más o menos lo más importante, os lo voy marcando ahí, ¿vale? El examen en esta parte, si lo hago como el año pasado, va a ser tipo test, de esta parte de teoría. Así que bueno, las respuestas las vais a tener en el examen. Bueno, más cosas, más conceptos. Planta, unidad de control, accionamientos y transductores. Planta ya lo dijimos antes, lo que estoy controlando. Unidad de control, podríamos decir que es ese circuito de mando, lo que controla la planta, lo que toma las decisiones, donde yo estoy diciendo al sistema cómo tiene que funcionar, normalmente con dispositivos programables, ¿vale? Pueden ser circuitos eléctricos, pueden ser electrónicos con un programa, como estábamos diciendo. Todo eso es la unidad de control, la parte del control. Accionamientos es el elemento que físicamente me controla la planta, que está directamente en contacto con la planta. Si yo tengo una cinta transportadora que se mueve, que está desplazándose, normalmente esa cinta la voy a hacer girar con un motor. El accionamiento sería el motor. ¿Vale? En los catálogos de los fabricantes viene con esa palabra accionamiento. Tendrán los motores, los variadores, en el apartado de accionamientos, ¿vale? En inglés me parece que lo llaman, porque lo vais a ver ya muchos en inglés, drives, ¿vale? Como conductor, pero con una S al final, drives. Más cosas, transductores. Bueno, el transductor es el conjunto de un sensor más una interfaz, aunque los transductores, de manera más coloquial, lo llamamos sensores muchas veces. Es un componente, me capta una magnitud física, temperatura, presión, velocidad de un fluido, no sé, lo que se os ocurra, una magnitud física de algún tipo, que yo luego a la unidad de control, una instalación domótica, por ejemplo, pues un anemómetro que me está midiendo la velocidad del viento. Ese anemómetro entra al sistema domótico con un par de cables y el sistema domótico, a lo mejor en función de si el viento está muy alto, pues un toque que tengo un jardín extendido lo pega, no me vuele, ¿vale? Para que no se rompa. En un ejemplo, en un industrial, tengo un presostato que me está midiendo la presión en una tubería que yo quiero mantener constante. Entonces, si se desvía un poco, si el valor que te mide la presión en la tubería se desvía un poco, tienes un variador que controla la bomba, que mueve el fluido, que regula para que la velocidad o la presión, en este caso del fluido, baje, por ejemplo. ¿Vale? O que te controle, por ejemplo, no sé, un sensor que te controla el nivel de líquido que hay en un depósito. En función de que baje un determinado nivel, una bomba y el depósito con el fluido, con el material que necesita. Los pulsadores mismos que utilizan el cuadro eléctrico el operario son sensores también. Sensor que detecta la acción manual de una persona, pero podemos pensarlo como un sensor también. Esto es algo que genera al principio, cuando empezamos con automatización, cierta confusión. Lo que es un sensor y lo que es un actuador. Pensarlo si tenéis dudas, en el sentido en el que está trabajando. Si un sensor se va a coger algo que no va a ser eléctrico y va a volcar en forma eléctrica el sistema que yo estoy controlando, puede ser mediante cableado, puede ser mediante sistema que se controle mediante programa, lo que sea, pero coge una magnitud física y lo transforma en algo eléctrico, ¿vale? Los accionamientos es justamente al revés, va a coger algo eléctrico, una señal eléctrica,
y va a consumir normalmente pues gran cantidad de energía eléctrica y lo va a transformar en otra cosa, en un movimiento, en luz, en no sé, lo que sea, ¿vale? Un accionamiento coge algo eléctrico y lo transforma en otra magnitud, en otra cosa, y un sensor coge una magnitud de otro tipo y lo transforma en una señal eléctrica. Ahí tenéis un gráfico de cómo funcionaría más o menos, ¿no?, la relación entre esos diferentes componentes. La planta, que es lo que estoy controlando, recibe órdenes de los accionamientos, ¿vale? Los accionamientos, a su vez, para funcionar necesitan energía. Eso, ahí tenemos los circuitos que van a llevar más corriente, por eso necesitan un aporte de energía. Y luego la unidad de control, la parte del control, es la que está, mediante sus salidas, actuando en los accionamientos, ¿vale? Y los accionamientos, a su vez, en la planta, la línea de arriba, ¿vale? ¿Cómo trabaja la unidad de control? Bueno, la unidad de control va a recibir una consigna, que es la orden que le da el operario, pero si estamos en un lazo cerrado, que sería el caso de esa figura, está recibiendo también información de la respuesta que está teniendo la planta, ¿vale? Esa respuesta de la planta la capto a través de unos sensores que cogen esa magnitud física, esa respuesta, y a través del interface lo convierten en una señal eléctrica que vuelca a la unidad de control, ¿vale? Lo que está representado aquí en azul a ambos lados de la planta sería una magnitud que no es electricidad, ¿vale? Mientras que las líneas que hay en color negro serían todos señales de tipo eléctrico. Bueno, salvo esta, ¿no? Los sensores pueden recibir una señal de otro tipo de energía. Pero bueno, todas estas de este lado de aquí, todo esto serían señales ya eléctricas. Mientras que estas de aquí no tendrían por qué serlo. ¿Vale? La energía que entra aquí en el accionamiento puede ser eléctrica o puede ser de otro tipo. Por ejemplo, si tengo un cilindro neumático, yo puedo estar controlándolo eléctricamente con una electroválvula, pero la energía que recibe el cilindro es comprimir, ¿vale? Porque es energía eléctrica en los accionamientos. Yo puedo hacer accionamientos de otro tipo, no simplemente eléctricos. Digo los cilindros porque la neumática sí que en industria está por todos los lados. En una planta industrial, tener una instalación 100% eléctrica en la automatización es, yo diría que imposible. Yo no he visto ninguna que sea, bueno, a lo mejor en pequeñas máquinas sí, pero en una línea de producción, la neumática, en alguna parte del proceso seguro que está. Y a veces la hidráulica también, ya depende de lo que esté haciendo. Pero la neumática está muy presente. Pero bueno, como la vais a ver en segundo, de neumática sabréis también. Bueno, lo del lazo abierto y lazo cerrado, que os lo comenta por ahí, no voy a volver, ¿no? Y os habla del ejemplo, del termostato y demás, ¿vale? Los tipos de señales os lo vuelvo a repetir aquí nuevamente. Y os pone el ejemplo, ese sería el ejemplo de una señal de tipo digital. Las típicas entradas de un autómata que van entre 0 y 24 voltios. Esa señal puede ser continua, puede ser pulsante. Los autómatas son capaces de frecuencias bastante altas, ¿vale? Puede tomar dos valores, no 0 o 24. Aquí cuando pasa directamente de 0 a 24. Dos valores distintos o un número de valores finitos, eso es una señal digital. Luego a continuación en los apuntes os pone el ejemplo que os decía antes del balasto de un fluorescente con la regulación a 0 a 10 voltios. Sería un ejemplo de señal analógica. Vale, que sería ese de ahí. Bueno, estos ya están en desuso porque ya fluorescentes no se ponen, ¿no? Ahora ya vamos todo a LED y esto es muy gracioso porque hace 20 años te vendían esto, todos los comerciales de, bueno, de Osram, de Philips, de todas estas compañías de iluminación, hace 20 años te lo vendían como que era, vamos, la panacea, que esto iba a durar un montón de años, que era la tecnología total. Conseguía en las oficinas unos ahorros, sobre todo cuando tenía mucha fluorescencia, conseguía un ahorro muy importante, porque al poder regular el nivel de iluminación mediante la electrónica del balasto con fluorescente, solo hace un cambio con la frecuencia, tradicional con reactantes y cebador, no se puede regular. Y por lo que sea, por un momento te baja 200 y el fluorescente se te apaga o te empieza a parpadear.
porque necesita una tensión muy próxima a la nominal para que la descarga dentro del tubo se mantenga. Es algo que pasa con todas las lámparas de descarga. Son muy sensibles a las variaciones de tensión. La iluminación industrial, la típica lámparas de vapor de mercurio, este tipo de lámparas, sucede exactamente lo mismo. Con el agravante de una lámpara de vapor de mercurio le llevo una que se puede arrancar. Bueno, lo que ahorrabas, y de hecho en las pruebas que hacían sí que ahorrabas un montón. Tú ponías, por ejemplo, aquí, pones un sensor de iluminación ahí, y a lo mejor esta franja de fluorescentes, como está entrando la luz de fuera, el balasto te lo regula, te baja el nivel de iluminación y estás ahorrando energía, porque esa energía no la consumes. Decían que iba a ser la leche y han pasado 20 años y estamos con el LED ya, que ahora ya no se pone otra cosa que no sea LED. La incandescencia la han prohibido y los fluorescentes es que no... Por no hablar de las lámparas de bajo consumo, ¿no? Que eso ya os tocaría a vosotros hoy cuando salieron, yo creo. También fue, hará que 15 años o por ahí, cuando salieron las lámparas de bajo consumo, que iban a desplazar la incandescencia, que eran la leche, que... Y ya ni se venden seguramente. Ahora vas a comprar y si vas a ir a cualquier almacén y todo LED, ya los LED con casquillo, con el E17, con todos los acabados para que ponen en cualquier luminaria. Contaminaban un montón también las de bajo consumo, ¿eh? Estas, los fluorescentes y todo esto es muy contaminante. Bueno, hasta ahí la parte general de automatización, ¿vale? Todos estos términos los iremos usando. Como les digo a los de grado medio, que les doy clase de automatismos también, porque en grado medio, tal como está organizada la asignatura, el tema de la terminología hay que incidir mucho más. Tenemos que aprender una terminología para estas cosas. Cuando hablamos en algo técnico, hay un contactor, por ejemplo, un relé. Lo vais a ver que no va a ser... Si quiero un bloque de contactos auxiliares, se llama bloque de contactos auxiliares, todo tiene un nombre, que hay que ir aprendiéndolos, ¿vale? Porque luego cuando yo tengo que proveerme de material en un almacén, tengo que ser también bastante preciso. Si vais a, no sé, a Metaluz, que tendrá millones de referencias distintas, no sé si un lado dice el paisano, entender un aparato que tengo allí de... Porque lo más probable es que oye... Y así todo muchas veces, yendo incluso con la referencia, el del mostrador te da algo que no es lo que tú quieres. O te saca mil cosas. O te saca mil cosas, suele pasar. Yo soy de los que me considero que no tengo paciencia con Metaluz, no soy capaz. Te tienen esperando un montón y luego encima, a veces el que está en el mostrador parece que no sabe de lo que tiene entre manos. No, la idea es que si tenéis que tener claro, mismamente para mirar un catálogo, si no tenéis un poco claro cómo se llama lo que queréis buscar, es que echáis la vida. Incluso ahora que son todos en PDF o buscadores de estos que hay vía web, es que echáis la vida. Al final os aburrís antes de encontrar lo que necesitáis de verdad. Eso y luego, lógicamente, los valores eléctricos concretos que necesitáis, ¿no? Las características concretas. Pero el nombre es lo primero. Entonces, este tema va orientado un poco en aprender palabras. En cada uno va a haber una especie de vocabulario. Sería bastante útil, ya que tenéis el módulo de inglés, pues que cuando os toque ver el tema de la parte de electricidad, que relacionéis esos nombres que vais a ver en la parte técnica en inglés con los de aquí. Porque ya os digo que muchas veces la única vía de información, pues a lo mejor es un catálogo en inglés. ¿Vale? Bueno, los grandes fabricantes los tienen todos en castellano, en español, pero hay veces que no. O a lo mejor la gama de producto que tú estás buscando tiene solo el catálogo en inglés, que a veces pasa. ¿Vale? O un manual técnico, a lo mejor, del catálogo sí que lo tienes en español, pero el manual técnico que te explica ese material lo tienes en inglés. Los manuales técnicos es otra cosa que tenéis que acostumbraros, aquí no los vamos a tocar mucho, pero si hay un sitio donde tenéis la mejor información técnica del mundo, es un manual técnico de fabricante. ¿Vale? Si queréis saber, por ejemplo, cosas sobre contactores o sobre relés, os vais a los manuales técnicos que tienen, por ejemplo, la Electric,
Y la información más completa más precisa vais a tener ahí. Porque quien es el fabricante. Vale, digo, Schneider Electric, o ABB, bueno, o Phoenix Contact en el campo de las bornas, y bueno, tienen relés también. Vais a un manual técnico y va a ser información concreta, precisa, cierta al 100%, que a veces en los libros más de texto hay patadas, un fabricante normalmente no. Bueno, esta parte vamos a dejarla aquí, ¿vale? Quedamos ahí en la pregunta 8 para el próximo día. Bueno, vamos a comentaros ahora algo de... Creo que habíamos empezado el otro día a ver algo del Cadesimu, ¿no? Del programa este de ordenador. Bueno, vamos a ver, aparte de los circuitos de esa primera práctica, vamos a ver algún otro que nos va a ser de utilidad para lo que vamos a hacer mañana. Vamos a empezar aquí un dibujo y lo vamos a enseñar ahí. Bueno, este programilla habíamos comentado el otro día que es el que vamos a utilizar para documentar las prácticas así en esta primera parte del curso, por comodidad. Vale, porque es un programa muy sencillo, tiene unos cuantos fallos, pero las primeras esquemas nos los va a solventar bastante bien. Vale, sin complicación. 4962 4962. Vale. Cadesimu, ese lo tenemos. Si vais aquí al escritorio, hay una carpeta que se llama automatismos con accesos directos. Aquí, supongo que la tendréis también por la izquierda arriba. Le dais esa carpeta y ese programa que se llama Cadesimu. La clave es 4962. Bueno, el programa decíamos que lo empezábamos siempre por aquí por las alimentaciones, poníamos línea y neutro, ¿vale? Aquí el principio de los esquemas lo hacíamos un poco diferente a los que tenéis en la ficha, que lo que teníamos normalmente era dos líneas horizontales, una para la fase y otra para el neutro, con dos bornas que serían estas de aquí. Bueno, como siempre aquí le pondríamos el bornero X1, ¿vale? Bien. Luego aquí pondríamos una protección, que la que nosotros utilizamos normalmente la tenemos aquí en el tercer menú, que es esta que tiene la fase protegida y el polo simplemente seccionado, que se llama un P+N. Vale, y este es, por ejemplo, el F1. Ese nombre que le ponemos lo llamamos marca, ¿vale? Todos los componentes en una instalación de este tipo llevan un nombre que es la marca, que tiene que ser único. Lleva un guión delante, ese guión quiere decir que estoy describiendo un aparato concreto, un producto concreto, ¿vale? Una referencia concreta para pedir, si queréis a Metalux o a Dimelsa o a quien sea. Por eso me pone un guión. Cuando en la marca yo le indico, por ejemplo, la función que tiene, lo indico con un signo más. Y cuando indico el punto de la instalación donde está, le pongo un igual. Yo puedo tener una marca que tenga tres partes, tenga un signo igual con un par de letras o algún número, un signo más a continuación con otra referencia alfanumérica y finalmente un guión con una última referencia. ¿Vale? Es la manera de designar normalizada. La veremos más adelante cuando empecemos con el programa de plan que nos obliga a utilizarla. Luego poníamos bornas, que las teníamos aquí en las conexiones. ¿Vale? Poníamos aquí, por ejemplo, una borna que la vamos a llamar dentro del bornero X1, va a ser la borna 1. Tengo dos bornas al principio que se llaman L y N, que son las de alimentación, y luego ya las voy numerando de izquierda a derecha. Mañana, los que llegasteis nuevos, os explico en el tablero cómo vamos a trabajar y os asignaremos un grupo de trabajo y todo lo que es el proceso de taller. Bueno, luego podemos meter aquí un pulsador. Voy a meter un pulsador con contacto normalmente cerrado, que sería el tercero de este menú donde tengo dibujado el símbolo del pulsador, el de accionamientos.
Ojo con la palabra accionamiento porque aquí está utilizada en sentido contrario a la que aparece en los apuntes. ¿Vale? Yo a esto nunca le llamaría un accionamiento. No sé de dónde sacó el que hizo el programa el nombre, pero un pulsador no es un accionamiento. Bueno, le pongo la marca, este va a ser el S1. Voy a poner que es el contacto 2 para que tenga la misma numeración que tienen los finales de carrera en nuestro tablero. Vale, meto otra borna aquí. Vale, y ya de paso voy a meter otra aquí. Así, esta va a ser la borna 2. Esta va a ser la borna 3. Aquí metemos otro pulsador, por ejemplo un abierto. Aquí vamos a meter un contacto. Bueno, este lo voy a poner marca, va a ser el S2. Aquí voy a meter un contacto normalmente abierto. ¿Dónde tengo la abierta? Ah, vale. La lupa. Ahí, que va a ser de, por ejemplo, un relé K1A. Y aquí voy a meter finalmente la bobina del relé. Ahora os explico cómo funciona esto, porque es lo que quiero ver hoy es cómo funciona el circuito. Vale, y ahora aquí le ponemos los cables, le ponemos fase. Aquí un tramo, otro tramo aquí. Es que las ondas, las bornas me las paso por encima y me las conecta igual. Los contactos no, tengo que ir justo hasta el extremo del componente. Luego aquí este lo voy a poner en paralelo con el... Y luego me queda cerrar el neutro. Este tramo de aquí que no se me olvide. Y de aquí saco por aquí ya el cable de neutro. Bueno, ese es el circuito. Vale, esto cuando los guardo, recordar que tengo que ponerle, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, autoenclavado. Y tengo que ponerle en este programa la extensión, lo cual es un poco raro, pero bueno, hay que hacerlo así. Vale. No. Lo estoy haciendo yo para enseñaros cómo funciona. Bueno, lo vamos a simular. Conecto la alimentación. Y bueno, tengo un relé abajo que está desconectado, ¿no? Si pulso el pulsador S2, que es el que vamos a llamar de marcha, voy a hacer que la corriente pase a través de esta rama y al menos cuando pulse se tiene que conectar, ¿no? Se conecta y cuando suelto ese contacto que puse del mismo relé en paralelo con el pulsador me mantiene el relé alimentado. ¿Vale? Ese contacto que he puesto aquí lo llamamos realimentación. También se llama autoenclavamiento. Es un contacto que se utiliza para que el relé permanezca funcionando él solo después de que yo suelte la marcha. Si quiero pararlo, le tengo que dar este pulsador de aquí, que es el pulsador de paro. Se lo llamamos paro. El de marcha
tiene la función de generar una corriente, un circuito cerrado que permita que el relé se conecte. El de realimentación, este que está en paralelo con la marcha, tiene la función de mantener la corriente, mantener la alimentación cuando yo dejo de pulsar la marcha. Y el contacto de paro tiene la función de cortar la corriente para que el relé se pueda detener, para que el relé se pueda parar. Vale, este es uno de los esquemas que más vamos a trabajar con ello, tanto en cableado como en programado, ¿vale? Sería lo que llamamos en electricidad la unidad de memoria básica. Cuando yo quiero memorizar una pulsación, un evento, utilizo este tipo de conexión, poniendo un contacto en paralelo con la orden que yo quiero memorizar. ¿Por qué digo memorizar? Porque fijaros que yo, sin mantener pulsando ese pulsador, es decir, simplemente dando una pulsación simple, yo consigo que el receptor siga funcionando indefinidamente. Y de la misma manera, como sigue funcionando indefinidamente, voy a necesitar un segundo pulsador que me dé la orden contraria, que me dé la orden de parada. La parada la consigo cortando la corriente, abriendo el circuito. ¿Vale? Cierro el circuito, la realimentación se encarga de mantener la circulación de corriente cuando yo suelto el pulsador, y el contacto de paro es el que me corta el circuito, el que me abre el circuito. ¿Vale? Cerrar circuito marcha, abrir circuito paro. Y el que mantiene la corriente, una vez suelto la marcha, la realimentación. En la siguiente práctica vamos a trabajar con circuitos basados en este de aquí. ¿Vale? Por eso quería que vieseis un poco cómo funciona. Hay un montón de automatismos sencillos que se basan en ese circuito. Una bomba, por ejemplo, que yo activo con una marcha y tengo un paro. Luego vamos a ir viendo en diferentes esquemas cómo puedo tener más de una orden, ¿no? Si yo quiero dar, por ejemplo, quiero tener dos pulsadores distintos para dar la marcha, pues podría tener una instalación como esta. Imaginaos que en otro punto de la instalación tengo un segundo pulsador. Vamos a ponerle dos bornas porque estaría en un sitio alejado y necesitaría sacarle una conexión solo para él. Vamos a poner, por ejemplo, aquí la borna, el bornero X1, la borna 4, y aquí sería el bornero X1, la borna 5. Vale, pulsador con contacto normalmente abierto, que se va a llamar S3. Nada, lo único que hago aquí es añadir una segunda opción de marcha. Puedo dar la marcha desde aquí o puedo dar la marcha desde el S3. ¿Vale? Tenéis una máquina que se da la marcha en diferentes puntos. Es simplemente añadir pulsadores en paralelo. Pulsadores en paralelo. Paralelo quiere decir que van conectados a los mismos potenciales eléctricos. ¿Vale? Por la parte de arriba, el 1,3 de uno va con el 1,3 del otro, el 1,4 del uno con el 1,4 del otro. Lo visteis, creo que en la práctica 0 teníamos un montaje que dando a cualquiera de los dos se encendía la lámpara, ¿no? No teníamos memoria, por lo tanto me obligaba a mantener pulsado, pero estaban conectados exactamente igual, en paralelo. Cuando quiero tener órdenes de mando alternativas, lo hago de esta manera, ¿vale? Marcha desde aquí, paro, marcha desde aquí, paro. Vale. ¿Qué pasa si quiero tener varias órdenes de paro? Bueno, varias órdenes de paro lo voy a solventar de una manera diferente. Si yo quisiese tener aquí
otra orden de paro. Lo que puedo hacer es esto. A ver, vamos a meterle una borna para hacerlo bien. Voy a meterle una borna ahí. Esto lo bajo un poco más. Aquí meto otro contacto cerrado. Que lo voy a meter, por ejemplo, ahí. Este se va a llamar el S4. Y esta borna sería pues la 6. Bornero 1, la borna 6. Meto ahí un cable de fase y ya lo reconstruyo rápidamente. Ahí fase y aquí neutro. Ahora tengo dos órdenes de paro. Fijaros, si añado otro contacto cerrado en serie, da igual que lo ponga aquí abajo que lo ponga aquí arriba, mientras esté en ese camino único de paso de corriente, donde la única parte donde tengo alternativas para el paso de la corriente en paralelo es aquí, el resto del circuito está todo en serie. Serie significa que está recorrido por la misma corriente, ¿vale? El mismo flujo de electrones que pasa a través del cable. Si yo le doy marcha, fijaros que ahora puedo parar también desde abajo, ¿no? Me hace la misma función que es abrir el circuito. Da igual que yo lo abra aquí abajo que yo lo abra aquí arriba. El circuito va a quedar abierto exactamente igual. Aquí y ahí exactamente lo mismo. Vale. Dos marchas y dos paros. Bueno, esto en las siguientes que vamos a montar nos va a salir. A medida que vayamos viendo esquemas, como todavía no empezamos el tema 3, que es donde vamos a estudiar este tipo de esquemas en concreto, la lógica cableada. Cuando tengáis la ficha de práctica, que os la doy yo en el taller o la ponga en el Carroom, acostumbraros a analizar mínimamente el esquema, intentar pensar cómo funciona, qué función tiene cada pulsador, qué función tiene cada contacto, porque al final, para poder encontrar en un momento dado una avería o un error de cableado que yo haya cometido, la manera es sabiendo cómo funciona. Si no sé cómo funciona, va a ser imposible encontrar nada ahí. Vale. Bueno, sé que algunos que acabáis de llegar, esto ha sido golpe, se diciendo, ¿qué me está contando Alejandro aquí? Mañana lo vamos a ver en el tablero. Vale, nos pondremos con el cable, en el tablero se ve mucho mejor. Cómo son los componentes reales, qué correspondencia, qué numeraciones o qué leyenda llevan los bornes, cómo se llaman, cómo ponemos el cable. Todo eso lo vamos a ver. Tenemos 2 horas, las 2 primeras, nos dedicaremos a eso. Incluso hoy a última, pues iremos ahí a la E1 y vamos a trabajar esto. Os doy ya la indicación. Empezamos, bueno, cómo se utiliza la herramienta, todas esas cosas. De los que llevamos haciendo, los que ya habéis estado en el tablero, ¿hay por ahí alguna dificultad, alguna cosa que no esté clara? Que queráis preguntar o que necesitaréis volver a ver o... Hemos visto hasta ahora de manera muy básica cómo se cablea, un cableado sencillo, y las medidas que tenéis que tomar ahí en el final de la ficha. No sé si sobre las medidas de corriente, de tensión, tenéis clara la diferencia, tenéis claro cómo se hacen. ¿Está todo claro? Digo para pegarle un repasillo después a última hora, ¿eh? Para así da gusto. Explican las cosas una vez, ya las cogéis. Vaya cracks. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, a última, para los que habéis llegado nuevos, tendréis vuestra explicación también de todo lo del taller. Vale. Los demás nada, os dejaré que sigáis trabajando con lo que estabais.
y al que acabe pues le daremos más trabajo.